Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título es corto, pero es algo que es lo que llamamos fundamentos. Llamamos fundamentos a principios bíblicos que están en la Escritura, precisamente enfatizados a través de toda la Escritura, porque tiene que ver con el orden de Dios, el carácter de Dios y las intenciones de Dios, que es bueno uno aprender cómo piensa Dios, cómo Dios organiza las cosas, cómo Dios hace las cosas. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas, quizás la más importante de todas, que es la autoridad. La autoridad. Vamos a buscar en Romanos capítulo 13, del verso 1 al 2. Y vamos a los que buscan, en lo que lo ponen ahí, Romanos 13, del 1 al 2. Dios establece un reino, primero en la gloria. Él es la autoridad. Todos los seres que hay allí están bajo la sujeción de Dios. El caos comienza cuando uno de esos seres que había allí, un ángel de gran luz y gran hermosura, llamado Lucifer, o ángel de gran luz, al ser tan hermoso y tan poderoso, contrata consigo mismo las intenciones de él ocupar la posición que Dios tiene. Y hay una rebelión en los cielos contra la autoridad de Dios. Eso provoca la expulsión de Satanás, Lucifer, con los ángeles que le siguieron, que son los demonios. Y así que el primer pecado se comete en el cielo y tiene que ver con la autoridad, cuando ese ser va a provocar la tentación de la creación de Dios, el primer ser humano, le hace la misma oferta que hay en su corazón. Rebélate contra la autoridad de Dios, no le hagas caso a Dios y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y le siembra en el corazón el pecado de la rebelión contra la autoridad. Así que la rebelión por la autoridad es el primero y el principal pecado que se ha cometido en la tierra. Todas las demás cosas que nosotros hacemos y todo lo demás que hace la raza humana y todo lo que las luchas con las puertas espirituales satánicas, todo tiene que ver con rebelión a la autoridad. Así que es bien importante este mensaje para la formación de nosotros como cristianos. Dice Romanos capítulo 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad de parte de Dios, sino de parte de Dios. Quiere decir que en la sociedad, en el hogar, siempre va a haber un orden de autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oremos. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a exponer, Señor, tu intención para este día, Señor. Ayúdanos a entender el orden divino, Señor, y a ser lo suficientemente humildes para aprender de ti, de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje alegórico en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que yo interpreto. Le digo que yo porque cuando cuando hay un pasaje que está oscuro en la Biblia, cuando hay un pasaje que está oscuro, yo no soy dogmático. Yo digo, yo lo interpreto de esta manera, porque no está claro. Un pasaje
que se presta a diferentes interpretaciones. Yo lo interpreto de esta manera, no le estoy diciendo usted lo tiene que interpretar como yo. Yo pienso que este pasaje que aparentemente habla de el rey de Tiro, un rey terrenal, aparentemente, cuando usted lee lo que dice ese pasaje, dice, pero eso no puede ser un humano, porque lo que dice del rey de Tiro no puede ser un hombre que tenga las características que dice aquí que tiene. Por lo tanto, yo creo que es un pasaje que alegóricamente representa la rebelión de Satanás. Y vamos a ver por qué yo creo que no puede ser un rey humano, que tiene que ser un ser espiritual como Satanás. Leemos 28 de Ezequiel, del 12 al 18. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de un rey humano. Bueno. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, pero un rey humano en el huerto del Edén, o sea, tenía 5.000, 10.000 años de edad. Ya no puede ser un humano que haya estado en el huerto del Edén. Un rey de Tiro, ese fue miles de años después de la creación. O sea, ¿de quién está hablando? Estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector. Pero a un hombre le dice ángel, porque querubín es un ángel. Entonces, ¿está hablando de un ángel o está hablando de un ángel grande, protector, poderoso? Hay muchas cosas que no coinciden con que sea un humano. Por eso yo digo que mi opinión es que es un pasaje alegórico que representa la rebelión de Satanás. Yo te puse en el santo monte de Dios. Tampoco coincide con un hombre. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El rey de Tiro no era perfecto nunca. Fue un humano. Está hablando de un ángel, mi opinión. Está hablando de Satanás antes de la caída. ¿Cómo era él? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fue expulsado de allí, del monte de Dios, de la gloria. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Adiós, pero el rey de Tiro un santuario. El rey de Tiro no era un humano. O sea, hay muchas cosas que no coinciden con un ser humano y más bien está hablando de un ángel de Satanás. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Usted no tiene que coincidir conmigo de que eso es un pasaje alegórico de Satanás y su rebelión y su expulsión del cielo. Pero eso es lo que yo creo. Usted puede decir, no, eso es hablándole a un rey humano terrenal de Tiro y no hay problema conmigo, porque como yo le digo, cuando un pasaje no es claramente explicado, yo no soy dogmático, si tiene que creer como yo. Usted puede creer otra cosa, crea lo que cree. Yo le digo lo que yo creo. Yo creo que representa la rebelión de Satanás y su expulsión. Satanás, que era un ángel, hermoso, poderoso, pero al ser tan poderoso quiso ocupar la posición de Dios y fue expulsado con los demonios que son los ángeles que le siguieron. Así que vemos entonces que la crisis que hay comienza con una rebelión contra la autoridad en el cielo. Esa rebelión contra la autoridad, cuando Dios crea al ser humano, viene ese que fue expulsado, el que estaba en la tierra, que ya estaba en el Edén. El rey de Tiro no puede haber estado en el Edén porque, como dijo, te hubiera tenido miles de años. Sí, estaba en el Edén porque fue el Satanás expulsado, estaba allí en la tierra. Le siembra
a la mujer y al hombre el mismo corazón de él de rebelión contra la autoridad. Y Dios creó a la mujer y le da autoridad al hombre. Pero el hombre escoge, el ser humano, escoge seguir los consejos de Satanás, la serpiente, como le llama la Biblia. Y entonces también es expulsado, esta vez de la gloria. Es echado del Edén, perdón, es echado. Vamos a ver el primer hombre, Génesis capítulo 1, del verso 26 en adelante. La creación del hombre, cómo Dios le da autoridad al ser humano sobre la creación. Pues Dios funciona delegando y dando autoridad. Dice que Dios dijo, entonces dijo Dios, versículo 26, capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgar quiere decir someterla. Yo le doy la autoridad. Sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que antes de la caída, un león no podía atacar a Adán. Ni una serpiente lo podía morder, ni nada, porque él tenía autoridad sobre toda la creación. Eso se la dio Dios. Eso es lo que se pierde cuando viene la rebelión contra la autoridad. Así como Satanás fue echado de la gloria, el ser humano es echado del Edén porque se rebela contra Dios por consejos de Satanás. De ahí en adelante, la lucha de la raza humana es, por eso dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados. O sea, hay un enfrentamiento de Satanás tratando de subvertir el orden de Dios, de que no haya orden en la tierra. Una de las características cada vez que ha venido un juicio, como en el caso de los tiempos de Noé, es que la tierra, la gente, sencillamente empieza a vivir como si no existieran reglas. Vamos a ver eso en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, del verso 5 al 8, cómo estaba la tierra cuando Dios manda la destrucción sobre aquella generación en los tiempos de Noé. Mira cómo estaba la tierra, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Me parece que están describiendo el 2023. Cuando usted compara la vida del mundo con lo que las enseñanzas de la palabra, usted se da cuenta que prácticamente, si la Biblia dice esto, vamos a hacer lo contrario. La Biblia dice que marido es cabeza del hogar. No, eso es machismo. Y cambiamos la Biblia. Eso no puede ser. No puede ser el líder del hogar. Si la Biblia dice que no adulterarás, no fornicarás. No. Eso es antiguo. Eso es amor. Si la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. No. Él no creó hombre y mujer. Ahora uno escoge lo que uno quiere ser. O sea, fíjate que siempre es enfrentando la palabra. ¿Entiendes? Si Dios le dice a los hijos que honren padre y madre, que hay una autoridad de los padres. No. El mundo es la anarquía, la falta de respeto a los adultos, a los padres, la falta de respeto en las escuelas. O sea, todo lo que es orden, Satanás se las arregla para destruirlo o tratarlo de destruir. Entonces nosotros somos la iglesia del Señor. Es entendible que los que no tienen a Dios y no tienen al Espíritu Santo y no creen en la palabra, sigan los consejos del mundo como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Dice ahí, y seguimos leyendo el 5 del 6, ¿verdad?
Perdón. Ajá. Y dice el 6. Y lo, 5, 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, barreré de sobre la tierra, la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vino aquella gran inundación, aquel gran diluvio, que estuvo 40 días y 40 noches lloviendo y todo quedó bajo el agua. Uno de los pensamientos que podemos poner aquí, como parte de esta predicación, es que esta generación está haciendo todo lo posible por parecerse a los tiempos de Noé. En otras palabras, estamos buscando lo que viene, que es juicio. Aquella rebelión a Dios, al orden de Dios, a la autoridad de Dios, aquel vivir sin pensar en los mandamientos, en la palabra, haciendo lo malo, lo primero que se le venga a la mente a uno, la pornografía rampante, las drogas, la infidelidad matrimonial, la pornografía, los niños viendo pornografía a las 3 de la tarde en la televisión, la falta de respeto a los adultos, o sea, la anarquía, la gente rompiendo en todas partes del mundo, haciendo protestas y rompiendo cosas y quemando, o sea, es como un mundo que está loco, como en los tiempos de Noé. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, hay algo que tenemos que entender. La falta de respeto a la autoridad provocó la expulsión de allá arriba de Satanás, que era un ángel, con los ángeles que le siguieron. La falta de obediencia al ser humano, cuando le acepta la sugerencia a Satanás y con relación al árbol de la vida, provoca que Dios sacara a Adán y Eva del huerto y puso ángeles para que no pudieran virar para atrás. Y ocurre la muerte espiritual del hombre. De ahí en adelante, todos los seres humanos nacemos espiritualmente separados de Dios. Todos, 100%. Todos somos pecadores y todos tenemos una sentencia, una herencia de pecado que pasa de generación en generación. Cristo interrumpe eso, trayéndonos a la reconciliación con Dios. La palabra reconciliación implica volver a conciliar. Volver a conciliar. Lo que se había roto se vuelve a conciliar. Cristo viene a darnos una esperanza de colocarnos en el orden que se rompió allá en el Edén y del orden que se rompió allá primero en la gloria con Satanás y en el Edén, que provoca la separación de Dios. Jesucristo se hace hombre para darnos un camino de reconciliación con Dios. Así que cuando uno recibe a Cristo, lo recibe de como dos cosas. Salvador, porque Él pagó el pecado en la cruz con su sangre. Yo le entrego mi vida, le pido perdón, y eso implica salvación. Y Señor, Jesucristo no es solamente mi Salvador. Si tú fueras a Cristo y le dijeras, Señor, yo quiero salvación, pero no te acepto como Señor de mi vida. Ya, es que eso no se puede separar, te va a decir eso. Lamentablemente, eso viene, el package es completo. Yo te salvo, pero tú eres mi súbdito. Si no quieres ser mi súbdito, no te puedo salvar. Un súbdito es uno que tiene un rey, un señor, un amo, dueño. Así es que, delante de un caos generalizado, por rebelión a la autoridad, la iglesia, que es lo que estamos haciendo hoy, tenemos que caminar hacia el orden social, el orden en la familia, el orden en mi relación con Dios. Y esas cosas implican
sujeción a la autoridad, que es lo que acabamos de leer en Romanos. Bien. Fíjate que en Romanos capítulo 13, donde empezamos a leer, comienza mencionando sujeción a las autoridades civiles. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Entiendes? ¿Qué tiene que ver las autoridades civiles con la iglesia? Y en Romanos capítulo 2, donde leímos, dice lo siguiente, ya mismo estamos llegando aquí. Romanos capítulo 2 dice lo siguiente, capítulo 13, no capítulo 2, capítulo 13, dice lo siguiente: sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahora primero habla de la autoridad civil. Porque los magistrados, que son las cortes, la autoridad civil, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano tiene la autoridad. O sea, que ese es un consejo que se le está dando a una iglesia. ¿Qué está diciendo ahí? Los cristianos tenemos que ser ciudadanos respetuosos de la ley. Es un pecado violarles la ley. Lo que está diciendo aquí, cuando tú violas la ley del Estado en algo que no tiene que ver con tus valores y tu moral. Cuando tú violas el Estado, tú estás desobedeciendo a Dios. Porque la autoridad del Estado también viene de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Toda autoridad viene de Dios. Y esos gobernantes malos están ahí haciendo lo malo, pero tienen una autoridad porque si no, no estuvieran ahí. Así que si yo vivo en Cuba, que es comunista, yo tengo que pagar impuestos si soy cristiano. Si no, estoy pecando. Tengo que respetar las leyes de tráfico, porque si no, estoy pecando. No puedo robar, no puedo hacer cosas que violen la ley cubana, porque si no, estoy pecando. Donde quiera que yo viva. Ahora, si el gobierno cubano me dice, ahora tu hijo tienes que enviarlo a las juventudes comunistas. Obligado. No, porque somos cristianos, nosotros no creemos, nos van a enseñar ateísmo y cosas, que el comunismo es ateo básicamente. Entonces tú puedes resistir al gobierno cuando se trata de entre tu fe y tu obediencia a Dios. Entonces ahí tú presentas y muchos cristianos están muriendo porque se les quiere obligar a hacer cosas que ellos no están dispuestos a hacer en la India, adorar dioses que tienen miles de dioses la gente de la India. Y quieren que los cristianos se conviertan a ese tipo de... Y ellos dicen que no, nosotros tenemos un solo Dios. Y se llama Jesucristo un solo mediador. Ah, no, pero entonces tú no. Y los patean, los apalean, los matan, los pican a machetazos. Porque en ese caso tú resistes la autoridad. Porque tiene que ver con tu principio cristiano. Pero con relación a las leyes de orden social... Un cristiano que se va a una protesta a tirar piedras y a romper vitrinas está pecando. No importa contra quién sea, porque eso es violar la ley. No, es que son los derechos civiles. Es violar la ley. No existe una ley que diga que una protesta tú tienes derecho a destruir la propiedad. Así que eso es un ejemplo de, ¿verdad? De las autoridades que Dios pone en la tierra. Dios pone a los padres como autoridad. Dios los pone, Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, dice lo siguiente, y leemos, Efesios 6 del 1 al 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a los padres les da un consejo. Siempre que Dios da una autoridad, da unos deberes.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, hay una responsabilidad, ¿verdad? Dios me da una autoridad a mí como pastor sobre la iglesia, ¿verdad? Pues eso viene de Dios. Pero me da una responsabilidad. No puedo maltratar, no puedo abusar de la gente, no puedo enseñorearme de la gente, no puedo usar el dinero de la iglesia como si fuera privado para mí. Porque de ver, Dios le da autoridad al marido, pero dice que ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Ya te da una autoridad, pero te dice cómo administrar esa autoridad. Así que vemos aquí, en los padres, Dios los pone en autoridad. Dios los pone. Cuando un hijo se resiste a la autoridad del padre y lo reta a esa autoridad, está resistiendo a Dios. Y dice que posiblemente está cortando su vida. Miles de jóvenes están muriendo porque mami y papi le dijeron que no se fuera a la esquina donde estaban los puntos, o la cancha donde estaba la droga, y él no le hizo caso a mami y se fue para allá. Y después reciben, mira, acaban de avaliar a tu hijo en la cancha porque estaba donde papi le dijo que no podía estar y mami le dijo que no podía estar. Leímos y vimos las noticias hace unas semanas atrás de aquellas dos muchachitas que sus mamás se acostaban, una de 13 y una de 15. Se acostaban a dormir, ellas creían que sus hijas estaban en el cuarto y parece que tenían la costumbre de hacer eso. Y salieron cuando sus padres estaban durmiendo y se fueron a correr por la isla, yo no sé por dónde, con los novios. Y las encontraron muertas a los dos y los novios también los mataron. En esa, a las 2, a las 3 de la mañana, unos maleantes vieron a dos muchachitas en un carro y pensaron aprovecharse de ellas a lo mejor y se le tiraron detrás y una persecución. Yo no sé, yo no estaba allí. Pero la nena que creían en un cuarto durmiendo estaba tirada en una cuneta con un montón de balas en el cuerpo. Porque el ser resistente a la autoridad del padre está posiblemente acortando tu vida. Algunos no pierden la vida, pero pierden la bendición de Dios y se meten en muchísimos problemas por no honrar a papá y a mamá. Claro, dice a papá, ten cuidado papá, cómo usas tu autoridad. No lleves a tu hijo a irritarlo, no lo provoques a ira, no seas caprichoso en tu autoridad. ¿Entiendes? La autoridad no es para restregársele en la cara a nadie, ni para abusar, ni para probar que el que aquí mando soy yo. La autoridad se usa con sabiduría y con amor, pero con autoridad. Entonces vemos que el mundo funciona por hilos que se extienden desde el cielo, y Dios pudo, este presidente, este gobernante aquí, este por allá, Dios los permite. Unos son malos, otros son buenos, pero tienen una autoridad porque por algo están ahí. Hay padres que son buenos y hay padres que son malos padres y malas madres. Para un hijo cristiano, vivir en un ambiente donde su papá no es un modelo, su mamá tampoco, no es fácil. No es fácil porque yo me convertí en un muchacho de 15, 17, 18 años. Papi y mami son alcohólicos, borrachones o adictos a drogas. Ellos quieren, me invitan. Yo tengo que decirles que no. Porque yo no me puedo unir al pecado por obediencia a un ser humano. Pero tengo que saber cómo lo hago. Yo tengo que ser, en ese tipo de hogar, yo tengo que ser el muchacho más sabio del mundo, más ejemplar, para alguna manera llegar a la conciencia de esos corazones endurecidos. Pero tengo que honrarlos. Tengo que honrarlos.
Yo no le puedo golpear porque sea un papá, una mamá, no le puedo decir malas palabras, no le puedo destruir porque tiene una autoridad dada por Dios. No necesariamente hago lo que él dice, malo. Vámonos a beber. No, yo estoy, papi, yo sabes que sí, estoy en la iglesia. Pero vente, vamos dando 2 o 3 tragos por ahí. No, papi, no, lamentablemente no. En eso no te puedo obedecer. Pero con respeto. Porque es el orden está, aún los empleados, dice aquí en Efesios 6, siervos que vienen a ser en aquel tiempo como si fueran empleados, también se les llamaba así a los esclavos, pero puede aplicarse a los empleados. Obedeced a vuestros patronos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, uno trabaja en un sitio, uno tiene que respetar a los jefes, si eres cristiano. No sea en aquello que sea inmoral. Otra vez lo mismo. Si te dice que hagas algo que es inmoral o esto, la jefe, yo lo lamento, pero eso no. Pero tienes que respetarlo. Porque tiene una posición de autoridad, tú estás en una escuela, el principal, el director escolar de esa escuela tiene la autoridad, tú eres maestro, tienes que respetarlo. Si eres estudiante, pues tienes que respetar al maestro. O sea, siempre va a haber un nivel de autoridad que es el orden social que Dios provoca para que la sociedad funcione. Mira esto, ¿cómo podría funcionar un barco sin un capitán? Vamos a imaginárnoslo, un barco sin un capitán. ¿Para dónde vamos? Bueno, tenemos que votar los marinos. Unos quieren ir a Florida y otros quieren ir allá al canal de Panamá y otros quieren ir a Venezuela y otros quieren ir, y forma una pelea en el barco porque todo el mundo tiene derecho si no hay líder. ¿Cómo funcionaría el ejército si no hubieran sargentos, tenientes, coroneles y los soldados deciden, vamos para el frente, yo para allá no voy, muchachos, deja eso. Allá están matando a la gente. ¿Cómo podría funcionar una escuela sin director? ¿Cómo puede funcionar un comercio de esos grandes, un grande, ¿verdad? Sin gerente, jefe de departamento. ¿Cómo podría funcionar? Es que tiene que haber, donde hay los seres humanos somos seres de hábito gregario. Quiere decir, un organismo de hábito gregario, somos gente que vive en sociedad. Y aún los animales que viven en sociedad tienen una jerarquía de autoridad. Los lobos, hay un lobo alfa y una loba alfa. La loba que es la jefa y el lobo que es el jefe. En las colmenas de abejas, de hormigas, de termitas, hay la abeja reina, la termita reina. Hay un orden de autoridad. Los leones tienen un león alfa, una leona alfa. Los elefantes, que viven también en grupo, tienen unos elefantes alfa. O sea, tú te das cuenta que el mundo, en la manera del diseño de Dios, no funciona si no hay gente que tenga autoridad. Y muchos de ellos Dios los designa de antemano. Y el gran caos, Satanás odia ese orden de Dios, porque fue lo que él rompió allá arriba. Allá se hace lo que Dios dice. Por eso fue que lo echaron de allí. Satanás odia el orden. ¿Cuál es la característica de este mundo? Parecido al tiempo de Noé, que leímos hace un ratito, donde todo el mundo lo que hacía lo que le daba la gana. Es un mundo anárquico, donde la gente no sabe dónde está la autoridad. Las autoridades que estaban claras hace 50, 60, 78 años, ahora están difusas. Todo el mundo sabía antes que los papás eran los que mandaban en la casa y se respetaban. Todo el mundo sabía que en el salón de clase el que mandaba era el maestro y se respetaba. Si no, tenía consecuencias, porque había castigo por no respetar. Estaba claro que en las casas el líder era el varón. No, ahora la feminista, eso es machismo. Y ahora más que los grupos feministas están controlados por los grupos lésbicos.
que odian a los varones. O sea, es machismo. No, no puede ser así, es 50 y 50. Ninguna sociedad puede funcionar 50 y 50. Ni en los lobos, ni en los elefantes, ni en las abejas. Tiene que haber un líder. Y Dios designa de antemano al varón como líder. Ahora, condiciona el liderato. Establece el varón como el marido. Vamos a leer en Efesios capítulo 5 lo que dice. Verso 21, 5:21 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira cómo lo pone. En el temor de Dios. No dice por los hombres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese versículo suena bien anticuado. Chacho, lo coge la feminista, eso lo escribe. Claro, si los escritores de la Biblia eran hombres todos. $50 y 50. Mandamos los dos iguales. ¿Funciona eso? Ajá. Y cuando hay que tomar una decisión, el marido dice, nos vamos a mudar a Caguas. Y la mujer dice, yo no voy si no es a Mayagüez. Como es uno y uno. Caguas, Mayagüez. Caguas, Mayagüez. Pues hay una solución. Ella coge para Mayagüez y él para Caguas. ¿Qué se llama eso? Rompimiento matrimonial. Inevitablemente, la falta de una líder produce crisis. Cuando se muere la abeja reina, la colmena entra en crisis. Por un tiempo está acéfala, sin cabeza. Las abejas y las termitas y las hormigas viven en colmenas, ¿verdad? En enjambres. Tienen una abeja reina, una hormiga reina, una termita reina, que controla el hormiguero con feromonas. Un control químico. Feromonas son algo que ella emana, ¿verdad? Sustancias que inhiben algo o le dan una instrucción a las demás abejas. Por ejemplo, las abejas reinas emiten una feromona que hace que todas las abejas son hembras, todas esas que usted ve por ahí volando son hembras. El macho no es nada más que uno y la única función es fertilizar a la reina y lo matan y se muere. Por eso lo llaman zángano. El zángano le dice. Y porque si yo sé que me iban a matar el día de la boda, yo no me caso. La reina emite unas feromonas y todas las abejas son estériles y no tienen deseo sexual ninguno. Son hembras, pero se convierten en obreras. Emite unas feromonas para ciertas abejas y las convierte en nodrizas. Y lo único que hacen es atender las celdillas donde están las larvitas de los bebés. Cuidarlas y darle alimento a las abejitas que están en embrión. Emite feromonas que produce abejas exploradoras. Esas salen a buscar flores por los campos. Cuando vienen, les avisan, tienen una manera de hacer unos bailes y unas cosas, que le dicen dónde están las flores con néctar. Ovejas reina, ovejas. Había una feromona que hace abejas guerreras. Lo único que hacen es estar en el panal, en la colmena, para si vienen otras abejas asesinas o vienen cualquier otro animal, cualquier cosa, ellas le brincan encima para matar. Controlados por una reina. Si se muere la reina, eso es un sal para afuera. Rápido empiezan a cambiar ovejas para sacar otra reina, a mutar, porque no pueden estar sin reina. Una colmena sin reina no funciona.
No funciona. Jesucristo dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor, dice la Biblia. Jesucristo vio a la gente caminando. Usted ha ido a Nueva York, ha visto lo que uno ve en otros países. En China es peor, por allá, en la India, usted ve en una calle cualquiera, usted ve 50,000 personas así, hombro con hombro, caminando, no se puede ni caminar. Jesucristo vio a las multitudes y las vio de una manera diferente. Él miró el corazón. Dice, y tuvo compasión de ellas, porque lo vio como ovejas sin pastor. Mira la alegoría, como ovejas sin pastor. ¿Por qué usó la Biblia esa comparación? Porque la oveja no es un animal que se puede valer por sí misma. Usted suelta unos cabros en un monte, por ahí cualquiera, macho y hembra, y viene a los 6 años, dice, soltó y a los 6 años encuentra 50 cabros, todos gorditos y comiendo y felices, porque ellos saben vivir así. Pero las ovejas necesitan pastor. En esos lugares donde hay animales no tienen velocidad para huir, no tienen garras, no tienen dientes para morder, no patean. Están muertas antes de que las cojan, ya. Se comen la hierba de un lugar y se quedan ahí. No es el cabro sabe y va a buscar en otro lado. Se quedan ahí, esperando que venga el pastor a cambiarlas de pasto. Hay que llevarlas a tomar agua allá, a veces larga distancia, ellas no saben hacer eso. El pastor las lleva hasta las fuentes de agua y le da de beber. Y cuando Jesucristo ve a las multitudes, los vio sin líder, sin norte, sin dirección, errantes. Y yo soy bien observador. En las ciudades grandes, en Nueva York, tuve a la gente, montones de gente por la calle. Se monta en el subway. Aquí en Puerto Rico tú te montas en un autobús, no conoces a nadie, nadie se conoce y a los 5 minutos parece una gallera. Oye, ¿viste que mañana va a llover? Sí, ¿qué tú crees del gobierno? Vamos al hospital, ¿verdad? Tú te sientas en el subway en Nueva York y la gente tiene la facilidad de mirar a través de ti. O en una revista en tejado. Parece que tienen miedo. Allí estaban las gangas antes. ¿Qué está mirando? No sé, pero son como... Hay como algo de autómata en las grandes ciudades. Tú sabes que cuando tú caminas sin dirección, si tú estás aquí y tú no has entregado tu vida a Cristo, tú estás acéfalo. Porque el ser humano, diferente a todos los demás organismos de la tierra, mueren y se convierten en polvo, se convierten en nutrientes para otros organismos. El ser humano muere, pero si tú mueres, tú vas a ver que de momento tú vas a estar fuera y vas a ver tu cuerpo allá. Y dice, adiós, ¿cómo es posible que yo esté aquí y esté allá al mismo tiempo? Porque lo que está ahí es un estuche vacío. El estuche que contenía un espíritu que más ningún otro organismo en la tierra tiene. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No hay ningún organismo en la tierra que sea la imagen y semejanza de Dios. Ningún organismo de la tierra tiene espíritu. Ningún organismo de la tierra sigue viviendo después de que se muere. El ser humano sigue viviendo o para la gloria o para el infierno, pero no desaparece. Los espíritus siguen viviendo. Hay eternidad en el infierno también. Lo que pasa es que es en tormento. Entonces, si usted está aquí, usted no ha resuelto el asunto de sujeción a la cabeza, a la autoridad, al que tiene la última palabra. Usted está sin cabeza, sin fe y sin esperanza. Y usted de lo que Jesucristo lo ve y tiene compasión y dice,
es que una oveja sin pastor. ¿Cómo estaban las ovejas sin pastor? El pastor se moría, le daba un ataque al corazón a esas abejas muertas de hambre ahí. Los lobos hacían escante, los osos, todo porque no tenía quien las defendiera. Y las abejas iban desesperadas porque no sabían ni volver a la aldea, no sabían cómo buscar la comida, no se podía defender de los animales porque son animales. Por eso el Señor nos llama a los seres humanos las ovejas. Porque aunque creamos que somos la última Coca-Cola del desierto y somos fuertes, inteligentes, sabios, autosuficientes, cuando se nos derrumba el mundo, descubrimos cuán débiles somos realmente. Cuando hay un terremoto 8 y se cae todo. Le voy a decir esto. Me preocupa mucho la nación norteamericana porque leo lo que pasó con los tiempos de Noé. Y veo una nación que se levantó por unos cristianos que llegaron huyendo de la persecución. Los puritanos llegaron a Plymouth. Y eso se da como el inicio de la nación norteamericana. Cristianos huyendo de la persecución. Cuando vemos la Constitución, los primeros de estos, aunque muchos de ellos no eran cristianos, otros lo eran, vemos que en todas partes aparece Dios. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Vemos in God we trust en la moneda. Los jueces en las cortes jurando en la Biblia. Los presidentes y los gobernantes jurando sobre la Biblia. A todo eso la nación norteamericana le dio una patada. No queremos saber de Dios. Ese Dios nos recuerda que no podemos matar los niños y nosotros los queremos matar. Así que vamos a quitar de Dios al camino y como no tenemos la conciencia de la palabra de Dios que nos dice, está mal, eso no se hace, ahora nos olvidamos y seguimos matando y estamos acumulando juicio. Me preocupa. Hay dos lugares que me preocupan como posible desastre de millones de muertos. Uno es una falla que hay, que le llaman el anillo de fuego, que coge desde México para arriba hasta Alaska por allá, que se le llama la falla de San Andrés. Que si hay un terremoto como se espera que viene, 8, más de 50,000 multipisos se van abajo. Más de 1 millón de personas van a morir. Y la economía de la nación americana, porque California es el estado más rico, se va a la mitad. Otro lugar que me preocupa se llama Yellowstone, que posiblemente es el volcán más grande del mundo, kilómetros de magma allá abajo, que no han explotado, pero están ahí. Una erupción de Yellowstone puede cubrir 2 o 3 estados de ceniza. Pero somos arrogantes. No tememos a Dios. No hay autoridad. Dios no existe. Dioses somos los seres humanos. Estamos llenos de soberbia, de altivez. Hay que sacar a Dios de las escuelas, hay que sacar a Dios de los tribunales, hay que sacar a Dios de todas partes, de los medios de comunicación públicos. No se puede, de las universidades. Muchos departamentos de psicología de la universidad tienen un arcoíris diciendo que en eso nosotros apoyamos el movimiento gay. Que vaya un estudiante cristiano a que esté ahí en esa universidad y le diga al director de ese departamento, mire, yo soy cristiano, ¿yo puedo poner un crucifijo también ahí? Muchacho, ¿cómo? ¿Cómo crucifijo? ¿A violarle los derechos a la gente aquí con un crucifijo? No. Entonces, el arcoíris no me viola los derechos a mí. No, a ti no. Tú tienes que aguantar porque los cristianos punching back. Mundo loco. Un mundo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Un mundo que reta la autoridad de Dios constantemente. En todos los niveles. Leemos lo que hizo Dios en los tiempos de Noé. El pensamiento de ellos era continuamente el mal. Y Dios los dejó correr. Décadas quizás, un siglo, los dejó correr. Tiene tiempo.
Dios nunca tiene apuro. Dios hace las cosas cuando las tiene que hacer. Y en un momento dijo, ya está bueno. Hay que leer Mateo 24 y otros capítulos de profecía sobre lo que viene sobre la tierra, que está profetizado. Y yo, pastor, y yo, que soy cristiano, miembro de la Iglesia Bautista de Glenview, entra en el orden de Dios. Si eres un joven y eres altivo y respetuoso, di, no, esto no le agrada a Dios. Yo no le puedo hablar así a mi papá y a mi mamá. A Dios no le gusta esto. Si eres un cristiano que vive por ahí practicando el pecado y sales de la iglesia, de la reunión, y después la semana es a fornicar, a decir palabras obscenas, a ver pornografía, tú tienes que decir, ¿y la autoridad de Dios? ¿Es Dios realmente mi Señor? ¿Le tengo respeto a su palabra? Yo estoy un ser suelto que no tiene a nadie. O sea, yo no le respondo a nadie. Sí a los payasos de la televisión, que la gente los aplaude y llena los estadios y los coliseos para verlos, para que digan malas palabras y suciedades. Eso sí. No, eso hay que darle el coliseo gratis. Porque los que nos gobiernan están más ciegos que los que están abajo gobernados. Pero yo soy pastor de una iglesia ya por 47 años. Yo sueño con una iglesia que ame al Señor con todo su corazón. Gente que ame más a Dios que a la moda, el último grito. Que ame más a Dios que las últimas popularidad de músicos y de cantantes. Que ame más a Dios que las prácticas de mis amigos y o sea, gente que saque a Dios de allá abajo y lo ponga en el trono. Y se postre. Jesucristo nos da una receta para eso. En Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 del verso 27 al 30. Jesucristo nos da esta receta. Escucha lo que dice Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Sabes lo que era el yugo? Un buey o dos bueyes fuertes. Se le ponía un pedazo de madera en la cabeza que lo unía, y un hombre débil controlaba a dos bueyes 100 veces más fuerte que él, porque tenía el yugo puesto. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad el yugo de Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios a qué aferrarse, sino que se humilló y se despojó de su gloria y se hizo obediente al Padre. Obediencia, y obediente hasta la muerte. Por ser obediente hasta la muerte, muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo quiero ser más manso.
para llevar el yugo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser más mansos aquí? Si tú estás aquí y todavía no has entregado tu vida a Cristo, tú andas descabezado por la vida. No tienes mucha esperanza después de tu vida terrenal, porque no hay esperanza para los que viven sin Cristo. Pero hay una puerta abierta, hay un llamado. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un llamado. A gente imperfecta. Yo era alcohólico y ya llevo 47 años predicando la palabra de Dios. No importa cómo uno esté, no importa cuánto haya pecado. Lo que uno necesita es tomar ese yugo, decir: sí, Señor, yo te necesito, perdóname, ven a mi corazón. ¿Hay alguna persona aquí que hoy Dios le ha traído para que empiece una vida nueva con Cristo? Y públicamente levanta su mano allí donde está. La decisión más importante de un ser humano no tiene nada que ver con cosas terrenales. No es ser presidente de la nación, multimillonario, famoso. La decisión más importante es salvar el alma. Porque los multimillonarios, el día que se mueren, es lo mismo que fueran por dioseros. Nada de lo que tienen se pueden llevar. Pero el que tiene a Cristo en el corazón no verá la muerte jamás. Porque aunque ese cuerpo está ahí, su espíritu está volando hacia su morada celestial. ¿Alguien le entrega su vida a Cristo que no lo haya hecho todavía? Lo hace públicamente levantando su mano allí donde está. Vamos a llamar otra vez. ¿Hay alguien que hace ese llamado? Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos con paz, Señor. Llévanos con paz a nuestros hogares. Que la palabra no se olvide, Señor. Síguela, Señor, repasando en nuestra mente. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.